La inteligencia artificial. A todos nos suena a futuro, a ciencia ficción, ¿verdad? Pero, ¿qué está pasando ahora mismo, en 2026? Bueno, pues en este análisis vamos a intentar separar el grano de la paja, las promesas enormes, de lo que es la realidad, que es bastante más compleja. Vale, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pues este es el plan. Empezaremos con ese futuro que nos imaginamos para luego bajar a la realidad de hoy. Veremos la tecnología que hay detrás, dónde se está usando ya, los riesgos que implica y al final lo más importante, ¿qué significa todo esto para nosotros? A ver, para saber dónde estamos, creo que primero hay que entender hacia dónde nos dicen que vamos. Vamos a empezar por ahí, por esas visiones que parecen sacadas de una peli de ciencia ficción y que son las que alimentan tanto las esperanzas como, seamos sinceros, también algunos de los miedos más grandes. Y fijaos en esto. Lo que parece el guión de una película es en realidad una cronología de predicciones bastante serias. Estamos hablando de una fusión total entre biología y máquina, empezando por prótesis neuronales y llegando atentos a la comunicación directa de cerebro a cerebro. Suena increíble. Y el punto culminante de toda esta visión es la idea de poder subir nuestra conciencia a la nube, por así decirlo. Disolver la frontera entre lo físico y lo digital. La promesa, en el fondo, es una especie de inmortalidad tecnológica. Casi nada. La verdad es que es una visión alucinante. Pero bueno, vamos a poner los pies en la tierra. Dejemos de pensar en 2050 y volvamos a 2026, a hoy, para ver qué de todo esto es real y qué es, todavía un sueño. Y esta cita de los expertos de Stanford lo clava. Dice que hemos pasado de la época de la evangelización, de creer ciegamente en la IA, a la época de la evaluación. La pregunta ya no es ¿se puede hacer?, sino ¿merece la pena hacerlo? ¿Cómo de bien funciona? ¿Cuánto cuesta? ¿Y a quién beneficia de verdad? Es un cambio de mentalidad total. Exacto, y esto lo refuerza. Se acabaron los grandes discursos sobre el impacto económico. Ahora toca medirlo de verdad. Así que, resumiendo, 2026 es el año en que la IA se enfrenta al mundo real. Menos promesas y más resultados. Resultados que se puedan medir, que se puedan tocar. Muy bien, entonces, si la cosa va de resultados medibles, ¿qué tecnología es la que lo está haciendo posible? Vamos a meternos, como quien dice, en la sala de máquinas de la IA para entender qué hardware es el que está moviendo todo esto. Aquí está una de las claves. El motor de la IA no es un ordenador normal. La computación de toda la vida, la tradicional, es como un trabajador súper rápido que hace las cosas una detrás de otra, en fila. Pero la computación acelerada, eso es otra historia. Es como tener a miles de esos trabajadores haciendo miles de tareas a la vez, todos en paralelo. Y esa capacidad para hacer muchísimas cosas a la vez es precisamente lo que necesita la IA para funcionar. Pero ojo, que no es solo cuestión de fuerza bruta. También se necesita inteligencia en la gestión. Y ahí es donde entra el hardware especializado como estas DPUs. Pensad en ellas como si fueran los controladores aéreos de un centro de datos. Se encargan de todo el lío del tráfico de datos, la red, el almacenamiento, la seguridad, para que los procesadores principales, las estrellas, puedan dedicarse 100% a lo suyo, a la IA. Y así es como se montan las fábricas de IA que oímos por ahí. Vale, tenemos una potencia de cálculo brutal y bien organizada. ¿Y en qué se traduce eso? Pues en que la IA ya no es cosa de laboratorios, está en la calle. Vamos a ver algunas aplicaciones prácticas que ya están funcionando hoy. Por ejemplo, en la medicina y la biotecnología. Aquí el impacto es tremendo. La IA está acelerando el descubrimiento de fármacos de una manera que antes era impensable. Y no solo eso, nos permite analizar nuestras propias células con un nivel de detalle increíble para entender mejor las enfermedades. El resultado final, tratamientos que llegan antes y que son mucho más personalizados. Si nos vamos a las fábricas, la cosa también ha cambiado. Olvidémonos de la idea del robot que solo hace un movimiento repetitivo. Ahora hablamos de cobots, robots que colaboran con humanos, que aprenden, que predicen. Y lo más alucinante es el concepto de gemelo digital. Básicamente se crea una copia virtual exacta de la fábrica y se prueba todo ahí, en la simulación. Así, cuando el robot se pone a trabajar en el mundo real, ya está optimizado al máximo. Es una pasada. Y luego está la educación. Un tema complejo. La llegada de la IA a las universidades está poniendo todo patas arriba. Obliga a preguntárselo todo de nuevo. ¿Cómo se enseña ahora? ¿Cómo se aprende? Y la pregunta del millón. ¿Cómo se evalúa lo que alguien sabe si una IA puede hacer el trabajo? Es un debate enorme y muy necesario. Claro, todo este avance es impresionante. Pero, siempre hay un pero. Más poder implica más responsabilidad y, por supuesto, más riesgos. Así que es fundamental que hablemos de los límites, de las barreras de protección que hay que construir.
Para poner un poco de orden en esto, los informes de seguridad clasifican los riesgos en 3 grandes grupos. Primero, el uso malintencionado, o sea, gente que usa la IA para hacer daño a propósito. Segundo, los fallos del sistema, cuando la IA simplemente se equivoca o no funciona como debería. Y tercero, los riesgos sistémicos, que son más sutiles pero pueden afectar a toda la sociedad. Y esto nos muestra el doble frente de batalla. Por un lado, tenemos que protegernos del uso malicioso. El ejemplo más claro son los deepfakes, el fraude, la ciberdelincuencia con esteroides, básicamente. Pero por otro lado, tenemos que luchar contra los propios fallos de la IA, las famosas alucinaciones o que simplemente no sea fiable para tareas críticas. Es un desafío enorme, por dentro y por fuera. Entonces, ¿cómo afrontamos todo esto? Los retos técnicos, los riesgos, las promesas. Al final, todas las conversaciones, da igual por dónde empiecen, acaban llegando al mismo punto: el papel de las personas, la humanidad en esta nueva era de la IA. Porque al final, el debate ya no es puramente tecnológico. Ahora va de control, de estrategia y de propósito. Están surgiendo temas clave. Por ejemplo, la soberanía de la IA. Es decir, que los países no quieran depender de 2 o 3 grandes empresas tecnológicas. También el diseño centrado en el ser humano, que la prioridad sea nuestro bienestar. Y sobre todo, esta idea fundamental, que la IA debe ser una herramienta para aumentar nuestras capacidades, para hacernos mejores, no para sustituirnos. Y esta cita lo deja clarísimo. No vale eso de primero construimos la tecnología y luego ya veremos cómo la hacemos segura o ética. No, la idea de que la IA debe potenciar a los humanos tiene que estar en el ADN del sistema, desde la primera línea de código. No puede ser un parche que se pone al final. Lo que nos deja con una última reflexión, una pregunta abierta. Conforme la inteligencia artificial se vuelve más y más inteligente, ¿qué tenemos que hacer nosotros para volvernos más sabios? Porque al final, cerrar esa brecha entre la promesa y la realidad, entre la ciencia ficción y el día a día, no es solo un desafío tecnológico, es, por encima de todo, un desafío profundamente humano.